Hemos estado estudiando distintas salidas que ha tenido el pueblo de Israel por el desierto hasta llegar a la tierra de Canaán. Y hoy día queremos estudiar y nos toca estudiar la salida que tuvo desde el desierto de Sin hasta Refidim. Vaya conmigo a Éxodo 17:1, que dice lo siguiente: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y en el verso 7 dice: llamó el nombre de aquel lugar, Moisés llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, porque los hijos de Israel dijeron lo siguiente: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Hermanos, la estación de Refidim es una estación importantísima en la vida también del cristiano. Nos habla de varias cosas importantes, hermanos, que quisiera yo comentar con ustedes en esta noche. Lo primero que debemos entender es que Éxodo nos muestra que el pueblo volvió a salir. Decíamos la jornada anterior que las salidas son importantes y son buenas, y el pueblo volvió a salir. ¿Por qué? Porque volvió a moverse, volvió a activar, volvió a avanzar, volvió a caminar hacia la tierra prometida, porque esa es su misión, esa es su meta, es la meta que nosotros tenemos, es volver, levantarnos de nuestros problemas, de nuestros desiertos, levantarnos nuevamente, seguir caminando y seguir hasta la meta final, que nuestra meta final es la Canaán celestial, hermano, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Nuestra meta final es el arrebatamiento de la iglesia. Y aquí el pueblo estaba caminando tras esa meta, en pos de esa meta. Y llegan a Refidim. Y llegando a Refidim se dan cuenta que no había agua. Y ahí comienzan a altercar. El pueblo comienza a altercar con Moisés. Una vez más, hermano. Una vez más el pueblo altercando. Y si vemos este mismo episodio, este mismo hecho, esta misma historia, la vemos en el libro de Números 33, nos vamos a dar cuenta que desde el desierto de Sin a Refidim, ellos pasaron por dos lugares antes de llegar a Refidim. Y uno de los lugares que pasaron fue, o es llamado Dofka, que significa golpear, fatigar. Dofka significa fatigar. Y luego de ese lugar se movieron y siguieron a otro lugar que se llamaba Aluz. Y eso significa alboroto. Entonces pasaron por Dofka, que es golpear y fatigar, y por Aluz, que es alboroto. Entonces, hermano, esto nos está diciendo a ti y a mí, nos está diciendo que cuando una persona, un cristiano, es golpeado por el enemigo, cuando un cristiano es fatigado por el enemigo, cuando la vida del cristiano se vuelve un alboroto, hermano, por tantas dificultades, desiertos, por tantas cosas, se vuelve un alboroto, el cristiano queda en sequedad. Comienza a quedar en sequedad. El cristiano comienza a quedar en una situación de desierto, hermano. Es por eso que tú y yo debemos llegar a esta estación llamada Refidim. Porque Refidim significa sustento, sostén, soporte. Entonces, hermano, pasando por distintos lugares, Dofka, donde hay golpe, donde hay fatiga, pasando por Aluz, donde hay alboroto, hay que seguir caminando, hermano. En medio de eso hay que seguir caminando hasta Refidim, porque ahí está nuestro sostén, ahí está nuestro soporte, nuestro sustento. Aleluya. Y aquí nos damos cuenta que una vez más vemos a Dios interviniendo, porque ahí en Refidim Dios interviene. Dios nos guió ahí. Dios guió al pueblo ahí. ¿Y cómo lo guió? A través de la nube. Usted leerá ahí que la nube de Dios se movía y el pueblo tenía que moverse. Si se detenía, el pueblo tenía que detenerse. Entonces la nube de Dios, donde estaba la gloria de Dios, fue la que guió al pueblo ahí, a Refidim. No fue el pueblo el que decidió ir ahí, sino que fue Dios guiando. Hermanos, siempre cuando estamos en una sequedad espiritual, cuando pasamos desiertos espirituales, Dios interviene en nuestra vida en nuestro favor. Muchas veces, hermano, pasando por alto nuestros berrinches, muchas veces pasando por alto nuestros reclamos, muchas veces, hermano, pasando por alto las rencillas nuestras.
Refidim, hermanos, es interesante ver que Refidim, ese lugar, además, tiene dos nombres más, que se los puso Moisés. El nombre Masá, que significa prueba, y Meribá, que significa rencilla. Entonces, en ese lugar hubo una rencilla. ¿Pero por qué? Porque el pueblo fue probado, hermano. Y no logró entender el pueblo que Dios lo estaba probando una vez más, para saber lo que había en su corazón. Y fíjense que aún así, Dios fue el sostén del pueblo. Dios fue su soporte. Es que cuando tú y yo estamos en pruebas, hermano, es necesario que tú y yo no nos pongamos en rencillas contra Dios. Pues finalmente va a ser Dios, hermano, el que sea tu sostén, el que sea mi sostén. Entonces no debemos rencillar con el que va a ser nuestro soporte, nuestro soporte en el tiempo de la aflicción. Refidim, hermano, es una jornada cristológica. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el Señor los prueba ahí, no teniendo nada que beber, el pueblo. Porque el pueblo en su fuerza, en ese lugar, el pueblo en sus fuerzas nada podía hacer más que morir de sed. Pero el Señor los prueba ahí. ¿Para qué? Para que se dieran cuenta que si no son ayudados por el Dios del cielo, si no son ayudados por la roca eterna, por la peña de Oreb, si no son ayudados por el Dios del cielo en esa roca herida, si no son ayudados por el Dios de la gloria, ellos morirían. Entonces el pueblo tenía que darse cuenta que ellos necesitaban siempre la ayuda de Dios, la ayuda de la roca de Oreb, de la peña de Oreb, de esa roca herida, de esa cruz que nos muestra esta roca herida, que nos muestra la cruz de Cristo, hermano. Que sin esa cruz de Cristo no hubiese habido salvación. Entonces el pueblo tenía que darse cuenta, y hoy la iglesia se tiene que dar cuenta que en todos nuestros problemas, en todas nuestras situaciones, solo podemos salir de ellas con Cristo. Porque solo Cristo nos puede ayudar. Él solamente puede ser nuestro refidim, nuestro soporte, nuestro sostén en medio de la situación difícil, hermano. Y fíjense que ahí estaba el pueblo. El pueblo estaba en esas situaciones difíciles. Y la escritura ahí en Éxodo 17:1 nos dice, conforme al mandamiento de Jehová. Entonces nos podemos dar cuenta que quien estaba conduciendo al pueblo no era el pueblo, no era Moisés, no era Aarón, era el mismo Dios del cielo el que estaba conduciendo al pueblo. ¿Y con qué fin lo estaba conduciendo a distintas dificultades, a distintas situaciones difíciles? ¿Con qué fin? Con el fin de revelarse como el Dios poderoso que tiene el pueblo. Con el fin de que el pueblo entienda de que solo necesita la ayuda de nuestro Dios, de su Señor. Entonces, iglesia, cuando tú y yo nos encontremos en medio de situaciones difíciles, en medio de la tormenta, en medio de los gigantes, en medio de los desiertos, generalmente el cristiano, hermano, aleluya, se abate. Generalmente el cristiano no mira al cielo, pero en esas situaciones, hermano, tenemos que ver que tenemos un Dios poderoso que nos quiere ayudar. A veces el Señor nos arrincona, hermano, y nos encontramos en un rincón sin poder hacer nada, en ese rincón del problema, sin poder hacer nada. Y muchas veces queremos tirar la toalla, muchas veces queremos abandonar, muchas veces queremos bajar los brazos. ¿Por qué? Porque creemos estar solos, hermano. Pero quiero decirte en esta noche que Dios es el que te está conduciendo, que Dios es el que te está guiando. ¿Y para qué? Porque Dios se quiere revelar a ti, a tu vida. Quiere revelarte más de Cristo. Quiere que conozcas más a Cristo. Entonces muchas veces el Señor nos tiene que llevar al punto en donde
Solo Él, solo Cristo es la respuesta. No hay respuestas en el mundo, no hay respuestas aquí en lo que están cerca mío, en mis familiares, en mis amigos, en el trabajo. No hay respuesta en esas cosas, no hay respuestas en organizaciones financieras, no hay respuestas ahí. Muchas veces el Señor nos lleva a arrinconarnos, hermanos, para que nos demos cuenta que solamente Él es la respuesta. Eso es Refidim. Refidim es sustento, Refidim es sostén, Refidim, aleluya, es soporte. Eso es Refidim. Y el pueblo estaba en un problema, no tenía agua. Y fíjense lo que hizo el pueblo, hermano. El pueblo se atrevió a desafiar a Moisés y a Dios. Qué tremendo, hermano. Se atrevió a desafiar a Dios diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros? Verso 7, ahí lo puede leer. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? El pueblo desafiando al Dios del cielo, hermano. Diciendo: porque parece que no está con nosotros, porque nos estamos muriendo de sed. Y lo que estaba pasando ahí es que Dios nuevamente estaba probando el corazón del pueblo. Fíjense lo que nos dice Salmos 81:7. En la calamidad clamaste a mí. ¿Y qué hice yo, pueblo de Israel? Yo te libré. Esa es la respuesta a la pregunta que estaba haciendo el pueblo ahí en Éxodo 17:7. Estaba diciendo: ¿estará Jehová entre nosotros o no? Y el Señor le responde, en Salmos 81:7 responde: yo te libré. Te respondí en el secreto del trueno y te probé junto a las aguas de Meriba, en Refidim. Meriba es Refidim. Y te probé junto a las aguas de Meriba. Pero el pueblo, hermano, no solo se atrevió a desafiar a Dios, sino que la palabra además dice que el pueblo tentó a Dios. Qué fuerte, hermano. En Deuteronomio 6:16 nos dice: no tentaréis, refiriéndose al pueblo que estaba ahí en Refidim, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá, que significa Refidim. Hermano, qué tremendo es cuando el pueblo pierde el norte, cuando el pueblo pierde la visión, cuando el pueblo pierde el camino, cuando el pueblo no se da cuenta que el Dios del cielo todo lo puede. Es capaz de desafiarlo, es capaz de decir: ¿estás con nosotros o no? Es capaz de tentar al Dios del aquí, Ramasé. El Señor nos libre de caer en eso cuando estamos en problemas, hermano. Que el Señor nos libre de caer en eso. Estas mismas palabras que están en Deuteronomio 6:16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Estas mismas palabras las utilizó nuestro Señor Jesucristo cuando el enemigo lo quiso tentar en el desierto y lo fue a tentar, y el Señor le dice estas palabras: no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Esto nos habla que el Señor Jesucristo pasó la prueba. Esa prueba que el pueblo en Éxodo no la pasó. Mientras el pueblo dijo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Jesús dijo: mi Padre está conmigo. ¿Cuántos pueden decirle también: Señor, sí, mi Padre está conmigo, el Dios del cielo está conmigo? Muchas veces, hermano, en nuestro desierto, en nuestra vida, cuando las cosas nos van mal, cuando las cosas no resultan como nosotros quisiéramos, hermano, comenzamos a decir como el pueblo ahí en Éxodo, comenzamos a decir: bueno, ¿está Dios conmigo o no? ¿Dónde está Dios que permitió que me pasara esto? ¿Dónde? ¿Y por qué permitió que me pasara a mí y no a otro? ¿Por qué a mí y no a otro? ¿Y dónde estás, Señor, que me siento solo? Muchas veces actuamos como el pueblo en Éxodo. La estación de Refidim, hermano, esta estación de Refidim nos dice que mientras estemos y cuando estemos en nuestros desiertos, nuestra boca pueda decir: yo sé que Dios está conmigo y me levantará del pozo y me dará agua de vida eterna. Sé que Dios está conmigo y me sustentará y me sostendrá, porque Él va conmigo, porque Él me guía, porque Él no me ha dejado solo. En nuestro Refidim debemos decir: el Señor está
conmigo? Aleluya. ¿Cuántos pueden decir, sí, Señor? Yo quiero decir eso en mis desiertos. Quiero decir eso cuando esté en Refidim, porque Refidim es mi sustento. Una de las cosas que vemos en Refidim, hermanos, que Cristo es la roca. En Éxodo 17:6 nos dice, he aquí que yo estaré delante de ti allí, sobre la peña de Horeb. Y golpearás la peña, le dice a Moisés, y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Hermanos, los que salieron de Egipto no creían que Dios les podía sustentar, no creían que Dios le podía proveer, y es por eso que provocaron a Dios, y lo provocaron ¿cómo? Con su incredulidad, con su duda, con sus rebeliones, hermano. Lo provocaron con sus murmuraciones, con sus palabras de tentación, hermano. Que no te pase eso a ti. Que no me pase eso a mí cuando estamos en nuestros desiertos. Que no nos pase eso. De estar tentando y provocando al Dios del cielo. Porque la realidad, hermano, es totalmente distinta. La realidad es que Dios sí quiere estar en medio de su pueblo. Es que Dios sí va con su pueblo. Es que Dios sí guía a su pueblo. Es que Dios sí ayuda a su pueblo. ¿Y para qué? Para que el pueblo descubra que necesita un Salvador. Que necesita a Cristo, que necesita una peña de Horeb, que necesita al Cristo de la cruz, que el pueblo se dé cuenta, aleluya, que el Dios del cielo pasa por alto sus provocaciones, que pasa por alto las palabras de tentación, esas palabras desafiantes contra Dios, y pasándolas por alto, aún así el Dios del cielo los sostiene y les muestra que el Señor es la roca, es la peña de Horeb. El pueblo tenía sed y no había agua, pero el Señor lo estaba probando y le estaba mostrando que el agua, aleluya, que salta para vida eterna es Cristo, que el proveedor es Cristo, que solo necesitan a Cristo. La palabra en 1 Corintios 10:4 nos dice, y todos, refiriéndose a este pueblo en Éxodo, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Y una cosa importante que nos dice aquí, la roca los seguía, así como la nube los guiaba, la roca los seguía y les daba agua, hermano. Y la roca era Cristo. Esto es un misterio, hermano, es un milagro en medio del desierto, como muchos milagros que vivió Israel en el desierto, hermano. Y fíjense que Moisés golpea la roca y de la roca salen aguas. La roca es tipo de Cristo, que fue golpeado por ti y por mí. Y la Escritura dice en Isaías 53:5, mas Él, Cristo, fue herido por nuestras rebeliones. El pueblo en Éxodo estaba en rebelión, hermano. Y la roca fue golpeada para que saltara aguas de vida. Muchas veces nosotros hemos estado en rebeliones, pero Cristo fue golpeado, herido por nosotros, para darnos aguas de vida eterna. Dice Isaías, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Iglesia, Cristo es la roca de Horeb. Cristo es la roca que fue golpeada. Cristo es la roca que fue herida. Cristo es quien fue crucificado por ti y por mí. Y de Él salió agua de vida eterna para nosotros. Y dice que el que tome de esa agua de vida eterna no tendrá sed jamás. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta palabra hoy? Tengamos confianza en Él, en medio de nuestros desiertos, caminemos bien, como viendo el invisible, pues Él nos va a sustentar. Otra cosa que vemos en Refidim es a Jehová Nisi, nuestro estandarte. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía el enemigo. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Ahí estaba el pueblo, en todas sus situaciones, en sus problemas. Y como si fuera poco, hermano,
En esos momentos aparece el enemigo. Porque el enemigo, hermano, aparece en momentos difíciles, en situaciones complicadas. Cuando está la provocación, cuando está la rebeldía, cuando está la protesta, cuando está la tentación, cuando está la murmuración. Ahí aparece, en esos momentos aparece el enemigo para atacarte. Y escoge atacarte en Refidim. Cuando parece que Dios no está contigo, cuando parece que hay más debilidad que nunca, cuando hay más duda que nunca, ahí aparece el enemigo a atacarte. Pero mira lo que dice la Escritura en Deuteronomio 25:17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino. Te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado. Hermanos, el enemigo se aprovecha de atacarte cuando tú estás en esos problemas, cuando estás en esa dificultad, cuando estás en esos desiertos. ¿Por qué? Porque hay debilidad. Y el enemigo ataca cuando hay debilidad, cuando hay cansancio, cuando hay mucho trabajo. ¿Y cómo ataca? Por la retaguardia. Es un cobarde, hermano. Ataca por la retaguardia. Pero acá quiero que tú veas, acá en esta escritura que estamos analizando, quiero que tú veas una vez más al Dios del cielo peleando a tu favor, peleando a favor del pueblo. Cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo prevalecía Israel. Cuando Moisés bajaba las manos, Israel perdía. Pero ¿qué es lo que hicieron? Aleluya, sostuvieron las manos de Moisés, sostuvieron sus manos en alto. Y eso es Refidim, Refidim es sostén, es soporte. Y sostuvieron las manos de Moisés. ¿Hasta cuándo? Hasta que Israel deshizo a Amalek. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? ¿Qué nos está mostrando, hermano, a nosotros? Que aunque el enemigo te pille a ti y a mí, nos pille en momentos difíciles, nos pille en momentos de cansancio, nos pille en momentos de trabajo, nos pille en momentos de debilidad, si tú y yo estamos mirando al Dios del cielo, si tú y yo estamos confiando en Cristo, si tú y yo estamos obedeciendo al Dios del cielo, entonces, hermano, tendremos nuestro refidim, tendremos nuestro soporte, tendremos nuestro sustento y sin duda vamos a tener la victoria. Sin duda destruiremos al enemigo, sin duda lo haremos huir. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Pero miren lo importante de lo que estamos viendo acá. Moisés, una vez ganada la batalla, no se fue a su casa, no se fue a celebrar a su tienda. Moisés no se fue a la playa. No, Moisés lo que hizo después de ganar la batalla, levantó, edificó un altar. Y ahí adoró al Señor, ahí glorificó al Dios del cielo y dio gracias al Señor, reconociendo que la victoria fue gracias a Él. Aleluya. Pero no solo eso hizo, además levantó Moisés, aleluya, al Dios del cielo como un estandarte. Y por eso dice Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera, Jehová es mi distintivo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Moisés con esto de levantar un distintivo, una bandera, un estandarte? Estaba mostrándole al mundo y a todos los pueblos que estaban ahí que Jehová, Dios, aleluya, estaba con ellos. Que Jehová, Dios, es quien lo hizo. Aleluya, bendito sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Por eso lo importante, hermano y hermana, que cuando tú y yo estamos en momentos difíciles, cuando estamos pasando momentos difíciles, levantemos altar al Señor, glorifiquemos al Señor, exaltemos al Señor, agradezcámosle al Señor. Y levantemos estandarte mostrándole al mundo entero que Dios está con nosotros, que Dios fue quien lo hizo. Aleluya, bendito sea el Señor. Y glorificando al Dios del cielo en todo momento, hermano. Y para finalizar, otra cosa que vemos en Refidim es que aparece Jetro, el suegro de Moisés, y se nombran jueces. En Éxodo 18:5 nos dice, y Jetro, el suegro de Moisés, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando. Cuando el pueblo estaba pasando estas situaciones difíciles y el Señor estaba haciendo maravillas en medio del pueblo, hermano, aparece Jetro, el suegro de Moisés. Aparece también con la esposa de Moisés y con los hijos de Moisés. Pero aquí me quiero centrar en Jetro. Aparece Jetro, suegro de Moisés, el cual había oído lo que Dios había hecho con Moisés y también con el pueblo de Israel. Y se encuentran Jetro y Moisés, se encuentran ahí en Refidim. Y Moisés le cuenta todo lo que Dios ha hecho, aleluya, en favor de él, en favor del pueblo y todos estos hechos sorprendentes que el Dios del cielo ha hecho. Y fíjense lo que hizo Jetro. Jetro se alegró de tal manera
De tal manera, hermano, que bendijo al Dios de Moisés, bendijo al Dios de Israel, reconoció que el Dios de Israel es más grande que cualquiera de los dioses de la región. Entonces, hermano, ¿qué es lo que hizo Jetro? Tomó esos animales e hizo holocausto al Dios de Israel, al Dios de Moisés, a Jehová, al Dios poderoso. Pero algo importante que hizo Jetro, aconsejó a Moisés en cuanto al trabajo de juzgar al pueblo. Todos los días venía la congregación ante Moisés y le traían todos los casos difíciles, casos simples, pero le traían casos desde la mañana hasta la tarde, hermano. Moisés trabajando y fatigado con este trabajo de estar juzgando cada caso de la congregación. Y se cansaba con ese trabajo. Entonces su suegro miró y llevado por el mismo Señor, por el Espíritu de Dios, su suegro mira y le dice: Moisés, lo estás haciendo mal. Yo te quiero dar un consejo. Y Jetro le da una estrategia, hermano. Y le dice: Moisés, escoge a varones temerosos de Dios. Varones que están bajo el alero del Dios del cielo. Que siguen al Dios del cielo, que le creen al Dios del cielo, que están siempre, aleluya, mirando al Dios del cielo. Escoge a esos varones temerosos de Dios y ponlo sobre jefes de grupos. Y que ellos juzguen todos los asuntos del pueblo que son pequeños, todos esos casos pequeños, que ellos los juzguen. Y solo te traigan a ti los casos que son más complicados, los casos más graves te los traigan a ti, Moisés. Y fíjense lo que le dice Jetro ahí en Refidim. Le dice: Moisés, si esto haces, tú podrás sostenerte y el pueblo va a llegar en paz a su lugar. Oh, gloria a Dios. Eso es Refidim, es sostén, es sustento, es soporte. Eso es Refidim. Y nosotros llegamos a nuestro Refidim después de todo nuestro problema de desierto. Tenemos Refidim esperándonos. Nuestro soporte, nuestro sustento y estrategias para poder enfrentar todos los problemas. Y fíjense que Moisés hizo caso al consejo de su suegro y nombró jueces. Ahí salen nombrados jueces para el pueblo. Iglesia, cuando estás en estos momentos difíciles, cuando Dios está haciendo maravillas en medio de tus desiertos, en medio de tus pruebas, aparecerán Jetros en tu vida. Gente que se va a doler con tu dolor, pero también gente que se va a alegrar contigo en tu alegría, en tus victorias. Gente que va a reconocer que Dios está contigo y van a adorar a tu Dios y van a glorificar al Dios del cielo contigo, junto contigo. Van a aparecer esos Jetros que Dios del cielo les va a dar una palabra de consejo para ti. ¿Para qué? Para que tú camines más aliviado, para que tu camino sea más llevadero, para que llegues a la meta final. Aparecerán esos Jetros, hermano, en tu vida, hermana. Aparecerán esos Jetros que esperan que tú llegues a tu Canaán celestial, que llegues a esa tierra que Dios te prometió, sostenido por Dios, sustentado por el Dios del cielo, y llegues ahí en paz. ¿Y por qué? Porque Cristo es tu Señor, porque Cristo es la peña de Oreb, porque Cristo es tu bandera, porque Cristo es tu estandarte, porque Cristo es tu consejo, porque Cristo es tu soporte, porque Cristo está contigo y no te dejará en el camino del desierto de Sin a Refidim.